7 al 24. Les invito para que todos juntos hagamos la lectura de este texto. Dice de la siguiente manera: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus mandamientos he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder reflexionar en tu palabra. Pedimos que nos hables, Señor, a través de ella, y que podamos entender lo que tienes que decirnos en esta hora para cada uno. Pero, Señor, que podamos poner en práctica cada una de estas enseñanzas que recibimos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí pueden tomar asiento, hermanos. Este capítulo, hermanos, del Salmo 119 tiene algunas particularidades. Si ustedes se dan cuenta, está dividido por secciones. Y cada sección tiene una pequeña referencia al principio. Por ejemplo, del 1 al 8 dice ahí Aleph. Del 9 al 16 dice Bet. Del 17 al 24, que fue la sección que leímos, Gimel, y así cada uno de ellos. Bueno, hermanos, estas corresponden a las letras de lo que es el alefato hebreo o alfabeto hebreo, ¿sí? ¿Por qué están insertadas ahí, hermanos? Porque este salmo es un acróstico que va correspondiendo por estas secciones. Es decir, la sección que dice Aleph, los primeros 8 versículos, la primera palabra de cada versículo empieza con la letra Aleph. Del 9 al 16, la primera letra de cada uno de esos versículos inicia con la letra Bet. Obviamente aquí en español no lo podemos ver porque no es igual, pero si ustedes consultan la Biblia en hebreo, ahí está. Y miren, no se me ocurrió traer la Biblia en hebreo. Ahí la tengo para que se los mostrara, pero aún así, a lo lejos no se iban a dar cuenta. Pero bueno, esa es la manera, es la primera particularidad de este capítulo número 119. La segunda particularidad es la que le da subtítulo, así como lo pusieron en nuestras Biblias. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se subtitula el Salmo 119? Excelencias de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque todo el Salmo 119, hermanos, es un canto que exalta la grandeza de la palabra de nuestro Señor. A través de todo lo que el salmista escribió, resaltó precisamente la importancia que para él tenía la palabra de nuestro Señor. Y hay algunos versículos que nos hemos encontrado y que nos llaman la atención. El principal es el versículo 105. ¿Se acuerdan? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, ahí resaltando la benevolencia de la palabra de nuestro Señor. La primera sección dice ahí: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Referencia a la acción de la palabra de Dios, en este caso en el salmista, y que debería ser también para nosotros. Porque, hermanos, aquí la pregunta que quisiera que nos hiciéramos hoy en esta mañana, bueno, ya en esta tarde, porque ya es la tarde, ya casi va a ser la 1. ¿Qué impacto tiene la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos? ¿Realmente la palabra de Dios nos ha impactado de tal manera que podamos responder a ella? ¿O es como cualquier otro libro, hermanos? Ya habíamos mencionado anteriormente libros que tenemos hoy en día al por mayor, ¿sí? Al por mayor tenemos muchos títulos. Vayamos a una librería, hay infinidad de títulos. Algunos académicos, otros del área de la literatura, poesía y todo esto, otros acerca de cuestiones morales, y dentro de la ciencia encontramos de filosofía, de derecho, de psicología, sociología, bueno, tantos y tantos volúmenes que encontramos.
Encontramos también material de, ¿cómo le llaman? Para promover ¿cómo se dice? Ay, se me fue ahorita el nombre del término. El bienestar de la gente, ¿sí? De motivación. Esa era la palabra que se me había ido. Libros motivacionales, ¿sí? Yo les comentaba de los que ya pasamos esa etapa de la juventud hace muchos años, ¿recuerdan los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez? Que en su momento fueron un boom, en su momento fue algo extraordinario. Ajá. Y bueno, así han pasado. Ahí es a donde voy, hermanos. ¿La Biblia tiene el mismo impacto que esos libros en su vida? ¿O realmente la Biblia ha impactado de tal manera su vida que han visto una transformación en ustedes? Y esto, hermanos, por lo que corresponde a la reflexión de esta hora, la respuesta que nosotros damos a la palabra de nuestro Dios. Y vean cómo inicia esta sección que hemos leído. Haz bien a tu siervo. Pero fíjense lo que dice, que viva y guarde tu palabra. Fíjense, 3 cosas, digámoslo así, en el deseo del salmista. Primero, haz bien a tu siervo, bendícele. Hermanos, ¿no es algo que nosotros constantemente le pedimos a Dios? Que nos bendiga, que nos bendiga, que nos bendiga. Creo que pidiéndole bendiciones, hermanos, abundan. Casi diríamos como Juan, si escribiéramos en un libro todas las peticiones que van en relación a bendiciones de Dios, hermanos, ¿cuántos libros no llenaríamos? O bueno, ¿cuántos cuadernos no llenaríamos? Muchos cuadernos llenaríamos relacionados a las bendiciones recibidas de nuestro Dios. Pero lamentablemente a veces nada más nos quedamos ahí. Pero el salmista también lo hace. No es nada malo, el salmista también lo hace. Haz bien a tu siervo. Luego la otra circunstancia dice que viva. Hermanos, ¿hemos considerado la vida como un regalo de Dios? ¿Hemos considerado a la vida como una parte de la bendición de Dios hacia nosotros? Porque, hermanos, pónganse a pensar todo lo que implicó el hecho de que nosotros pudiéramos estar hoy aquí en esta tarde. Todos tuvimos padres, ¿sí? Ellos a su vez tuvieron padres y así nos podemos ir. Pero hermanos, ¿cómo fue que sucedió que nuestros padres se conocieran y que nos engendraran? Si uno empieza a analizar nuestras genealogías, hermanos, nuestras propias genealogías, nos vamos a encontrar con muchos misterios. ¿Cómo es posible que se hayan conocido bajo ciertas circunstancias en ciertos momentos? Porque, hermanos, a ver, rápidamente la pregunta de las parejas que hay aquí. ¿Quiénes conocieron a su pareja desde pequeños? Esther, hermano Virgilio. Bueno, es que también ahí en Tuzantla pues todo el mundo se conoce. Pero bueno, está bien. Está bien porque a lo que voy es, no necesariamente porque se conocieron desde la infancia, formaron su hogar, ¿sí? Pero bueno, son pocas las manos que se levantaron de que se conocieron desde la niñez. Bueno, vámonos más adelante. Parejas, ¿quiénes de ustedes se conocieron en su etapa de la juventud? Todos. Ahora, vean, no todos se conocieron porque eran del mismo lugar, aun cuando se hayan conocido en su etapa de la juventud, los que no eran del mismo lugar y se conocieron, hermanos. Yo soy el primero que tengo que levantar la mano. Sí, porque yo estaba acá en Michoacán, mi esposa allá en la Ciudad de México y nos conocimos. ¿Sí? Fíjense las circunstancias que se dieron para poder encontrarnos en algún momento de la vida, ¿sí? Y que fue con nuestros padres y gracias a ello, hermanos, estamos aquí con vida. ¿Se imaginan, hermanos, que sus papás no se hubieran conocido? ¿O se imaginan que sus abuelitos no se hubieran conocido? ¿O que sus tatarabuelos no se hubieran conocido, hermanos? No estaríamos aquí. La realidad es que no estaríamos aquí. Sin embargo, los planes de Dios fueron que las cosas sucedieran tal y como sucedieron, de tal manera que ahora nosotros tenemos vida. Primero, gracias a Dios. Y después, gracias a la experiencia que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tarabuelos tuvieron. ¿Sí? Pero dice aquí el salmista, que tu siervo viva. ¿Qué valor le damos a la vida, hermanos? ¿Qué valor le damos a la vida? ¿Sí?
Pero vean inmediatamente lo que sigue después. La tercera cosa que el salmista le está pidiendo a Dios, que guarde tu palabra. Pero no le está diciendo que la guarde en el librero, debajo de la cama o en un lugar donde no la vuelva a ver hasta que la necesite. No, recuerden, hermanos, que cuando en la Biblia se dice que guarde tu palabra, que guarde tus mandamientos, que guarde tu ley, es obedecerla. Que obedezca tu palabra, que obedezca tu ley. Hermanos, decíamos ayer en la reflexión que tuvimos en el retiro espiritual que lo primero que Dios pide de nosotros es obediencia. Porque fue lo que le pidió a Adán. Obedece en esto. Y hoy en día el Señor es lo que sigue pidiendo de su pueblo, obediencia. Y aquí el salmista lo está diciendo. Pero bueno, digámoslo así, que esta es la parte de Dios para el salmista, que bendiga, que pueda darle la vida y que le permita solamente en esta tercera parte guardar su palabra. Pero como dice aquí, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto de que el salmista va a guardar su palabra? En primer lugar, dice el versículo número 18, abre mis ojos y miraré. Fíjense cómo lo expresa, las maravillas de tu ley. ¿Por qué? Porque para el salmista, hermanos, la ley de Dios es algo majestuoso, es algo grandioso. Y si no, voy a pedirles que nos regresemos al Salmo 19. Salmo 19. Versículo número 10. Al final del versículo número 9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Está hablando de la palabra porque habla del precepto, habla de los mandamientos, habla del testimonio, habla de la ley, los versículos 7 al 9. Pero ¿qué dice en el 10, hermanos? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Fíjense, hermanos, pensemos en un lingote de oro. ¿Cuánto valdrá un lingote de oro, hermanos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe más o menos cuánto vale un lingote de oro? Una fortuna. Vale una fortuna. Pues dice el salmista, tu ley es mucho mejor y más deseable que ese lingote de oro con un valor incalculable. Pero no solamente en cuestión del valor incalculable, sino que dice la siguiente frase, dulces más que miel y que la que destila del panal. Pensemos en la miel, hermanos. Todos compramos miel. Hermanos, ¿están seguros de que están comprando miel? Es jarabe. Es un jarabe lo que se compra. ¿Sí? ¿Han comido la miel directamente del panal? ¿Sabe lo mismo esa miel que compramos en la tienda que la que está en el panal directamente? No sabe. ¿Cómo podemos identificar una miel de calidad, hermanos? ¿Cómo la podemos identificar? Por la consistencia. Y es un sabor único, es un sabor exquisito. Entonces el salmista está diciendo, dulce más que la miel y que la que destila del panal, no esa que compro en la tienda, no esa que ya está adulterada, no, la que viene directita, esa que mascamos ahí, que quitamos y que mascamos, ¿sí? Lo que se conoce como la miel pura, 100% pura. Entonces vean, hermanos, lo que dice acá, regresemos al Salmo 119, que es el que tenemos como referencia. Entonces dice, primero, abre mis ojos. Muchos me han preguntado, hermano, ¿cómo puedo hacerle para entender el mensaje de la Biblia? Pues hay que acudir al autor de la Biblia. En este caso es Dios. Y hay que decirle a Dios, Señor, abre mis ojos de tal manera que yo pueda contemplar, como dice aquí el salmista, las maravillas de tu ley. Es decir, hermanos, que tiene que ver con una actitud que yo tenga con respecto a lo que voy a leer en la palabra del Señor. Hoy en día, con los adelantos de la tecnología, recibimos muchos mensajes, muchas reflexiones basadas en textos de la Escritura. Esa es una manera en la que Dios nos está diciendo, aquí está lo que yo te quiero dar a entender. Pero también en nuestra propia reflexión, ¿sí? El primer principio para interpretar la Biblia, hermanos, es que la Biblia se interpreta a sí misma.
Es decir, que si hay un pasaje que me encuentre que no lo entienda, la misma Biblia en otro pasaje me va a ampliar la información. Pero para lograr eso, necesito descubrir el mensaje de la Escritura. Pensemos, hermanos, ¿cuáles son las historias que constantemente se repiten en la vida de la iglesia? No hablo de nuestra iglesia en particular, sino de la iglesia en general, hermanos. ¿Cuáles son las historias que más se repiten? La vida de Jesús. La vida de Jesús. La vida de Jesús. La vida de Jesús. Es decir, no salimos de la vida de Jesús. Y no vamos más allá de lo que hay en la Escritura, hermanos. Cuando leemos, por ejemplo, el Pentateuco, tantas y tantas enseñanzas que nos dan, no solamente en cuestión de la constitución del universo, del ser humano, del pueblo de Israel, sino todo lo que hay ahí contenido. Si vamos al libro de Reyes, tanto en su primera como en su segundo volumen, hermanos, una historia tan grande que hay del pueblo de Israel, que hermanos, ¿alguien me puede decir cuáles son los reyes? Es más, ¿qué rey fue el que propició la división del reino de Israel? Roboam, pero no fue tanto Roboam. Desde antes sí, pero quienes ya participaron en la división del reino fueron Roboam y Jeroboam. Porque uno recibió el reino y el otro dijo, no, también a mí me corresponde, y hay una lucha ahí, y total que se divide el reino de Dios. ¿Sí? La lista de los reyes de Israel, hermanos. La lista de los reyes de Judá. La lista de los profetas en esas épocas de los reinados. Otro dato más simple. ¿Cuántos años reinaron Saúl, David y Salomón? ¿Cuántos años reinó cada uno? 40 años cada uno. Son 120 años del reino unificado. ¿Sí? Hermanos, es información que está contenida. Y cuando uno la lee, hermanos, de veras que se encuentra con historias fantásticas, con historias maravillosas, con historias asombrables a nuestra vista. Y eso es lo que decía el salmista precisamente: Señor, permite que cuando abra tu ley, tú, Señor, abras mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Y él pone un ejemplo: forastero soy yo en la tierra, y a pesar de ser forastero tengo tus bendiciones. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Aquí hay algo que llama la atención. Quebrantada está mi alma. Es decir, yo me tengo que acercar a la Escritura, hermanos, con un sentido de humildad para permitir que Dios me hable. Es interesante, lo veíamos el viernes en las versiones y revisiones de la Biblia. La Biblia en lenguaje popular se titula Dios habla hoy. Es interesante, hermanos. Dios habla hoy. Y digo es interesante porque eso deja de lado el hecho de que Dios no habla solamente hoy. Ha hablado en el pasado. Habla, sí, en el presente, pero también hablará en el futuro. Porque la palabra de Dios trasciende los tiempos, trasciende los momentos, trasciende las personas, trasciende los hechos. Pero yo tengo que acercarme con humildad para decirle al Señor: Señor, háblame a través de ella. ¿A cuántos de ustedes ha impactado el Salmo 23, hermanos? A ver, levanten la mano a los que les ha impactado el Salmo 23. ¿Por qué les ha impactado el Salmo 23, hermanos? Seguramente por los cuidados que Dios tiene por cada uno, ¿sí? ¿Cuándo es cuando más repetimos el Salmo 23, hermanos? ¿Cuándo? Cuando estamos en un problema, cuando estamos en una dificultad.
Yo recuerdo, hermanos, que mucho antes de irme al seminario, cuando llegamos a vivir allá a Zitácuaro, los caminos para salir de ahí a veces no eran los mejores, sobre todo en la época de lluvias, y nos teníamos que meter por senderos. Y bueno, con las leyendas que decía la gente, y uno de joven así decía, me tocaba ir caminando a las 3 de la mañana para ir a tomar el autobús. ¿Y qué creen que iba repitiendo todo el camino? El Salmo 23. Y más esa parte que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque, hermanos, si ustedes han ido entre la maleza, cuando hay luna no hay problema, porque uno ve con el reflejo de la luna el camino. Cuando no hay luna, de veras que estremece, hermanos, estremece. ¿Sabían que la oscuridad y el silencio estremecen como no tienen una idea? Y hermanos, ahí está. Entonces, ¿por qué sucede esto, hermanos? Porque precisamente dejamos que el Señor nos hable y nuestro espíritu, nuestro ser está en esa sintonía con el Señor. Pero también hemos de reconocer, hermanos, que parte de lo que tenemos que hacer es el saber que Dios, a través de su palabra, también nos puede llamar la atención y reprender. Y así lo dice: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y aquí es donde está la humildad, hermanos, que debemos tener, porque no debemos decir solamente los que andan fuera de tus mandamientos, los que quebrantan tus mandamientos, los que no siguen tus mandamientos, los que, como dice aquí, los que se desvían. No, hermanos, porque yo soy el primero que quebranta el mandamiento de Dios. Yo soy el primero que se desvía de los mandamientos de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque a pesar de haber sido redimidos por la sangre de Jesucristo, seguimos siendo pecadores. Seguimos pecando. Claro, no es una justificación para que sigamos pecando, no. Como nos decía también ayer nuestro hermano Paco, no es que estemos autorizados para pecar y total, venimos con el Señor y Señor, te pido perdón, no. Sí, Pablo a veces nos da esa idea allá en Romanos capítulo número 5, cuando dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hace una reflexión: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y déjenme decirles, hermanos, que un reformador dijo que sí. Un reformador le decía a su iglesia: hermanos, pequen, no se preocupen, es más, pequen mucho para que entiendan que la gracia de Dios sobrepasa cualquier pecado. Lo que sucede con este reformador es que no vio la frase que sigue de esa pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice Pablo: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos en él? Los que hemos resucitado del pecado, ¿cómo seguiremos en él? No, hermanos, entonces yo debo entender que Dios a través de su palabra me va a reprender y debo tener esa actitud para recibir los regaños de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura dos cosas con respecto a esto de parte de Dios. Una, porque Jehová al que ama, ¿qué le hace? Castiga. Porque Jehová al que ama, castiga. Y en Hebreos dice que Dios disciplina a sus hijos. Y si nosotros no somos disciplinados por el Señor, y lo dice ahí el autor de la carta a los Hebreos, somos bastardos, ¿sí? A lo mejor hoy en día no le demos tanta importancia a ese término bastardo, pero hermanos, hace 50 años, ¿qué significaba ser un hijo bastardo? Y era ser considerado lo peor, ¿sí? Lo peor. ¿Por qué? Porque el bastardo era el que estaba fuera de la ley, ¿sí? Lo disfrazaban diciendo no tuvo padre o no tuvo madre. No, sí los tuvo, porque ¿cómo es que está ahí con vida? Pero se ocultaba una relación ilícita o el no reconocimiento, y entonces era fuerte. Hace 50 años decirle a un hijo que era bastardo era algo muy fuerte. Hoy en día ya no nos cuesta tanto problema ese término, es más, ya ni se utiliza. Ya no se utiliza. Se utilizan otros términos. Entonces, hermanos, tenemos que entender que nosotros seguimos siendo pecadores y que el Señor nos va a reprender a través de su palabra. Claro, la otra actitud es: aparte de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he
guardado. La fidelidad del salmista hacia su Dios, que debe ser la misma de nosotros, nuestra fidelidad ante el Señor. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. La meditación, esa debe ser la actitud nuestra, la meditación en la palabra de nuestro Dios. Recuerden, hermanos, no el consejo, la orden que Dios le dio a Josué con respecto a esto. No es la de 1.9, Josué 1.9, es Josué 1.8. ¿Qué dice Josué 1.8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todas las palabras que en él están escritas para que te vaya bien. Fíjense, tener la palabra de Dios de día y de noche, meditar en la palabra de Dios de día y de noche, obedecer la palabra de Dios de día y de noche, y viene la bendición como consecuencia. Entonces, todo te irá bien. Por eso termina diciendo este pasaje, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y aquí es donde viene la reflexión, hermanos, de nuestra actitud ante la palabra de nuestro Señor. ¿Realmente consideramos la palabra de Dios, consideramos la Biblia como lo mejor que Dios nos ha dejado? ¿Así la consideramos, hermanos? ¿O la consideramos como un libro más? Un ejemplo que luego he puesto es, ¿cómo se encuentran nuestras Biblias en cuanto al uso, hermanos? Veamos nuestra Biblia. ¿Cómo está nuestra Biblia? Decimos, está bonita. No, la mía ya no está tan bonita porque ya está bien gastada, ya aquí está gastado, ya hasta una hoja ya se me rompió, se me salió. ¿Por qué? Porque es la que más utilizo. También tengo una Biblia, hermanos, que si ustedes la ven me dirán, ¡wow! ¿Cómo conserva el pastor esa Biblia? Sí, esa casi no la utilizo. Sí, la verdad, la utilizó para hacer algunas visitas, pero tiene un valor especial esa Biblia porque fue una Biblia que me regaló mi esposa, ¿sí? Entonces la cuido, aunque de repente por ahí también hice cosas que no, porque la descuidé un día y así me pasó, guardar la palabra de tal manera que no me di cuenta dónde estaba, ¿sí? Y la rescaté y dije, no, esta Biblia tiene un valor importante para mí, pero mi Biblia de estudio, hermanos, ya no está tan bien. Algunos dirán, pastor, ya cambie su Biblia. No, hermano, no la cambio, ¿sí? ¿Cómo están sus Biblias, hermanos? ¿Nuevecitas o están usadas? A veces, hermanos, están tan nuevecitas que cuando estamos buscando un pasaje, las hojas como que no pasan y tenemos que echarnos salivita en el dedo para pasarlas, cuando se supone que de tanto uso deberían pasarse tan fácilmente como cualquier otra hoja, ¿no? Pero, hermanos, nuestra actitud ante la Biblia debe ser más allá de ese valor que le podemos dar a ella, sino más bien, hermanos, si realmente la Biblia es lo más preciado para nosotros, deberíamos actuar conforme a lo que ella nos está diciendo. En todos los sentidos de la vida, para las cosas cotidianas como para las cosas complicadas. Ayer hablábamos acerca de formar un equipo. ¿Qué necesitamos para formar un equipo, hermanos? ¿Qué necesitamos? ¿Por qué nuestra selección no pasa del cuarto partido, hermanos? ¿Por qué? Muchos dicen porque no trabajan, porque no están bien preparados. No, hermanos. ¿Saben cuál es el problema de nuestras selecciones de fútbol para no pasar al quinto o al sexto partido? Por los egos que hay en el equipo. Hay muchos egos, ¿sí? Muchos egos que no se pueden controlar. A ese nivel, si a nivel equipo hay egos, a nivel selección todavía más egos hay. ¿Por qué? Porque cada quien quiere la fama y la fortuna personal y quieren resaltar entre todos los demás, ¿sí? Y ha habido jugadores que han hecho berrinches y que han hecho que nuestro equipo pierda. Hermanos, ¿habrá egos aquí en la iglesia? Si los hay, ¿qué necesitamos, hermanos? ¿Qué necesitamos? Mandarlos a la banca, ¿sí? Porque los egos, hermanos, los egos en la iglesia no sirven. Al contrario,
Las iglesias se han dividido por los egos que hay entre los miembros de la misma. Están como el asadón. ¿Cuál es la característica del asadón, hermanos? Todo para acá, todo para acá. El asadón no avienta nada, todo lo jala, toda la tierra la jala. Y así, hermanos, a veces estamos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué nos dice? ¿Que el ego debe ser algo constante en nuestra vida o la humildad? ¿Tengo que resaltar entre los demás o tengo que servir? El Señor Jesucristo, cuando decía yo no he venido para ser servido, sino para servir, cuando dice para servir utiliza el término diácono. ¿Se imaginan a Jesús verlo como un diácono, hermanos? ¿Podrían ustedes conceptualizar a Jesús como diácono? Diríamos, ¿cómo? ¿Jesús como diácono? Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Cómo puede ser diácono? Pues Él mismo lo dijo, yo vine a ser un diácono. Hermanos, sinceramente, y no me lo contesten, ¿en qué concepto tenemos a los diáconos? A veces no es el mejor de los conceptos. A veces creemos que el diácono es el que tiene que hacer el trabajo sucio en la iglesia. Pues si así fuera, hermanos, Jesús hizo el trabajo sucio para su iglesia. Porque Jesús convivió con pecadores. Jesús sirvió a los pecadores. Jesús murió por los pecadores. Y Él nos dijo, sean humildes, no se envanezcan, porque el que se envanece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, entonces, si realmente queremos ser fieles a la palabra de Dios, hagamos lo que Dios nos está pidiendo. Yo ahorita les puse un ejemplo, y si queremos basarnos en este ejemplo, hermanos, si somos egocéntricos y queremos todo para nosotros, quitémoslo de nuestro corazón, quitémoslo. Y van a ver que si dejamos nuestros egos a un lado, la iglesia va a crecer. La iglesia va a seguir adelante. ¿Se acuerdan de aquella alabanza que decía, la iglesia sigue caminando y solo se detiene ¿para qué? Para predicar. ¿Sí? Ojalá, hermanos, que así lo podamos hacer. Y no solamente con nuestros egos, sino también con muchas cosas que tenemos y que no permiten que como iglesia nos desarrollemos adecuadamente. Porque recuerden, hermanos, a Él, por Él, sea la honra y la gloria. Que Dios nos bendiga.